Suma de los 10 millones de dólares. Shabbat Shalom, ¿no? En la porción de esta semana ya explicamos bastante en la clase del Zohar, pero en realidad ayer estaba tratando de ver cuál es la relación que hay. Sabemos que las porciones que tocan justo antes de las semanas antes de Rosh Hashanah están sumamente conectadas al mes de Elul y a Rosh Hashanah. De hecho, la explicamos todos los años, la porción de Nitzavim, que es la que vamos a leer la semana que viene, cuando dice Atem Nitzavim Hayom, Rabbi Nachman de Breslev dice de que a lo que se refiere cuando dice en este día, se refiere a Rosh Hashanah. Con lo cual, sin duda, esta otra porción de esta semana tiene que tener que ver con el mes de Elul. Y aquellos que estudian Kabbalah saben que a partir de High de Elul, del día 18 de Elul, conmemoramos, por decirlo de alguna forma así, la destrucción de los mundos caídos, de los mundos del caos, de los reyes de Edom. Y es algo que es muy interesante porque hay muy poca gente dentro del judaísmo. Hay absolutamente ningún tipo de evaluación o de siquiera rozar el conocimiento de los mundos caídos de Edom en el cristianismo o catolicismo, pero incluso en gente que se dice ser estudiosos de la Kabbalah o gente que enseña Kabbalah, rara vez mencionan a los mundos caídos de Edom. Y digo que es muy extraño porque el Zohar dice claramente que la única razón por la cual nosotros estamos acá es porque estamos acá para elevar las chispas de luz de los mundos caídos de Edom. Con lo cual, si no se habla de los mundos caídos de Edom, si no se sabe qué pasó, si no se sabe cómo se levantan las chispas esas, todo lo que hace un ser humano en este mundo es en vano. ¿Sí? Pero sabemos que también hay un diseño detrás del hecho del por qué se mantiene a la gente elevada, alejada de poder concretar su verdadero destino, su verdadero propósito en el mundo. Gente satisfecha es algo muy peligroso para las estructuras, para los gobiernos, ¿sí? Cuando la gente está satisfecha, cuando no busca algo por lo cual esté dispuesto a hacer lo que sea para conseguir ese algo, es muy difícil venderle algo a la gente, ¿no? Y las estructuras de poder se basan en justamente eso, en acercarte a aquello que tanto te hicieron creer primero que necesitabas. Y lo más grave es lo que pasa dentro de la ortodoxia, ¿no? Donde directamente no se habla de esto, pero sí se conoce del tema. Y la relación que tiene nuestra parashá o sea, por las dudas que alguien no sepa de qué estoy hablando, la Torá empieza diciendo que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y el caos estaba sobre la cara del abismo. Entonces el Ari pregunta
si Dios creó los cielos y la tierra, ¿por qué no dice que también creó el caos? ¿Sí? ¿Cómo es que ya había en algo, si no había nada, cómo podía haber caos? Porque podría tranquilamente decir vacío sin decir caos. Vacío se entiende que uno puede crear algo desde un vacío, desde la ausencia de lo que sea. Pero dice que había caos. Entonces, si había caos, ¿cuándo fue creado el caos? Y él dice, no, el caos ya estaba, porque la creación del mundo de Briá, que es el que describe la Torá, fue hecho sobre el residuo del caos de los llamados mundos del caos. Los mundos del caos son intentos de creación o un proceso evolutivo en la creación del hombre, que fueron civilizaciones enteras que vivieron en este mismo planeta, que no eran como Adam Kadmon, ¿sí? Tenían cuerpo, eran lo que nosotros después, y esta es la razón por la cual es una estupidez que haya un desacuerdo en que si tiene razón Darwin o si tiene razón la Torá, porque la verdad es que los dos tienen razón, ¿sí? Nuestros cuerpos físicos comenzaron siendo amoníaco, cobraron vida, fuimos amebas, fuimos todo lo que tuvimos que ser hasta evolucionar y convertirnos en animales, ¿sí? En mamíferos, y dentro de esos mamíferos llegamos a ser la especie más evolucionada. Todo eso ocurrió en un proceso de millones de años. Y también es cierto lo que dice la Torá, que hace 5.778 años descendió un nuevo hombre, un hombre primordial, el prototipo del hombre que deberíamos de alcanzar y ser nosotros. Pero ese prototipo de hombre es un desarrollo en el cerebro del ser humano, del animal de ese momento, ¿sí? Es el desarrollo del neocórtex. Y estamos viendo que hoy están naciendo nuevos niños que tienen mucha más, que la corteza, que el neocórtex es mucho más avanzado que el que nosotros hemos podido desarrollar en los últimos 5.000 años. Y eso es porque estos nuevos niños se están acercando al hombre primordial, a Adam Kadmon. Y en mi opinión, creo que una de los hechos responsables que hacen que esté naciendo una generación de niños con más neocórtex proviene de lo que le pasó al ser humano en los años fines de los 60, principios de los 70, en donde grandes masas de la población del mundo se alejaron de las religiones. Y el haberse alejado de las religiones permitió un nuevo desarrollo si prestan atención, hay una cosa muy particular que ocurre sobre todo en el pueblo de Israel, donde la mayoría de las grandes mentes científicas, filósofos, ¿sí? Un Einstein, son todos primeras o segunda generación de una familia que se alejó de la religión. Son hijos o nietos de ortodoxos, ¿sí? Y en el momento en el que se alejan de la religión, el nieto ese que deja la religión y todo eso, desarrolla una nueva capacidad intelectual y mental. Yo hace muchos años que digo de que si yo hubiera elegido ser antropólogo, haría una tesis sobre estos casos particulares de todos estos grandes científicos judíos que son hijos y nietos de familias ortodoxas, pero ellos no. ¿Sí? Algo pasa cuando se despegan de la ortodoxia, que se desarrolla el cerebro de una forma distinta que el resto de la gente. Algo hay ahí en un linaje que conserva una cierta pureza en el tipo de alimentos, en una cuestión de
de cómo se trata a la máquina. No hablo de algo espiritual, de cómo se trata a la máquina durante una cantidad de generaciones, y si a esa máquina que está pura le quitas el miedo de la religión, de golpe aparece un Einstein, aparecen los grandes. Hay que recorrer la lista de los Laurent Nobel Prizes del mundo y van a ver que... Pero hay una cosa muy particular. Rara vez esos tipos vienen de una familia judía que fue laica todo el tiempo. No, son generalmente la primera generación o máximo la segunda generación de familias ortodoxas. Puede ser al revés también, que caiga que después de todo eso llega un momento que le cae en la mente que ya no puede aceptar más las cosas. Tal vez pues, la verdad es que no lo sé, pero creo que es algo que alguien tendría que hacer un estudio, ¿sí? ¿Y a qué voy con todo esto? Voy a que la porción de esta semana, que sabemos que empieza el 18 de Elul, si el día primero de Tishrei es el día de la creación del hombre, es decir, Yesod de Briá, porque el hombre fue creado en el sexto día, eso quiere decir que hacia atrás, el día 25 de Elul, es Gesed de Briá. Y lo que dice el Ari es que los 7 días anteriores, ¿sí?, la semana anterior, del 18 de Elul al 25 de Elul, cada uno de estos días corresponde, hoy es 18 de Elul, cada uno de estos días corresponde a uno de los mundos emanados caídos antes de... Y esto no es un invento del Ari, esto lo dice la Torá. En la porción de Vayetze, cuando muere Esab, y la Torá describe cuál es la descendencia de Esab, después de la descendencia de Esab hay otro capítulo aparte que dice... estos son los nombres de los reyes de Edom que reinaron sobre la tierra antes de que hubiera un rey de Israel. Pero no dicen que reinaron sobre la tierra de Israel, dice que reinaron sobre la tierra, y el Ari dice claramente lo que quiere decir, no lo dice el Ari solo, lo dice, está en el Zohar también. Dice, lo que quiere decir esto es que hubieron reinados, civilizaciones anteriores en este mundo que colapsaron porque no tenían yesod, porque no tenían capacidad de percibir al otro. Y por cierto, desde aquel momento hasta el día de hoy, claramente el Ari dice que cualquier caos que una persona atraviesa en su vida, si no tiene dinero, si no tiene salud, si tiene cualquier tipo de caos, proviene de su incapacidad de percibir al otro. ¿Sí? Un tipo que produce un producto con el cual se hace millonario. ¿Sí? ¿Cuál es su primordial asset? La capacidad de percibir qué quiere el otro. Porque si él... cómo fabrica, es el que se sabe dar cuenta qué es lo que todos quieren. ¿Sí? Es decir, su riqueza está en poder percibir la necesidad del otro. Y le pasa opuesto al tipo que no tiene, que cree que es un genio, que fabrica algo que a él le encanta, pero que nadie se lo compra, es porque lo único que a él le gusta es él. ¿Sí? Entonces, y fabrica algo que él cree que es un genio, pero el público no se lo compra. ¿Por qué? Porque lo que le falta es la capacidad de percibir al otro, de percibir... ¿Sí? Entonces, todo caos... Lo mismo ocurre en las relaciones de pareja, en todos los sentidos. Cuando una persona experimenta carencia, caos, es porque no es capaz de percibir a la gente que lo rodea. Y el Ari dice, en realidad no fue el Ari el primero en decir esto, hay una alusión en el Zohar. El Ari lo menciona brevemente, pero quien fue el que más escribió acerca de esto fue el Rebbe de Tzantz, el de Tzantz Rebbe, que vivía en el año 1700 más o menos en Europa. Y
Y él dice que las ofrendas que la Torá prescribe, bikurim, o lo que sea, todo esto, dice, está hecho específicamente para la corrección de los mundos del caos. Es decir, si yo entiendo que lo único que viene un ser humano a hacer a este mundo es a levantar las chispas caídas de los reinados de Edom, entonces lo único que una persona hace que cuenta es lo que da. Lo único que cuenta es las ofrendas que da, lo que él tiene para ofrecer. O sea, no, pero hoy fui a trabajar y trabajé, bueno, sí, está bien, eso era lo que necesitaste hacer para conseguir con qué dar la ofrenda, pero lo que cuenta es la ofrenda. ¿Sí? Y sé que es raro, pero quiero hablar de esto ahora, porque creo que porque me quedé, en realidad ayer a la noche, antes de dormir, me quedé pensando en la relación que había todo esto, y no sé si es que tuve un sueño o si a último momento, antes de quedarme dormido, como que entendí algo, lo cual ahora no me lo acuerdo exactamente, pero espero que sí, que hablándolo por a lo mejor salga. La primera pregunta que creo que tenemos que hacernos es, ¿por qué nos cuesta tanto dar? ¿Sí? ¿Por qué? Hay muy poca gente que da las 8 ofrendas que la Torá prescribe que uno tiene que dar. ¿Sí? 7 son en realidad, pero... sí, hay muy poca gente que separa Maaser, Rishon, Maaser Sheni, que hace Bikurim, bueno, en el templo, en la época de la Torá, había también un Maaser para los levitas, un Maaser para los pobres. O sea, hay poca gente que hace siquiera el primero, ¿no? Es separar un 10% y llevar la ofrenda. Y creo que es la respuesta más fácil del por qué nos cuesta tanto, es porque aparentemente tuvimos que trabajar muy duro para ganárnoslo. Si nos cayera plata del cielo constantemente, y nos dijeran el 10% tenés que darlo para llevarlo a, no sé, a Gesed, lo que sea que signifique Gesed en ese momento, ¿no? Un templo, un lugar de estudio, lo que sea. Otro 10% de la plata que cae del cielo, tenés que usarla para comprarte libros, ¿sí? Maaser Sheni, para disfrutar haciendo seudot en el templo, en esto, lo otro, lo que sea. Después, cada tercer año le tenés que dar el segundo maaser de todo el año, de todo eso, a los pobres. Después tenés que agarrar las frutas. Si cayera plata del cielo todo el tiempo, ¿te molestaría? Creo que primordialmente la razón por la cual la gente no da maaser, no saca la 10ª parte, es porque no siente que el dinero que él recibe es una bendición, que le cae del cielo, y siente que está directamente relacionado al esfuerzo que tuvo que hacer para trabajar para conseguirlo. Entonces, cuando da dinero, piensa que está regalando su esfuerzo, no que está regalando dinero. ¿Sí? Piensa que está regalando su esfuerzo y dice, sí, son pobres. Trabajen, esfuércense como yo, ¿qué dice el capricorniano, no? Que trabajen como yo trabajo y van a tener. Y lo que pasa es que nos pasa eso porque todavía no llegamos. Pero no llegamos porque creo que es porque no queremos llegar. Creo que es simplemente porque no queremos llegar. Y yo tengo algo muy tonto y muy simple que preguntar. ¿Quiénes cuando estamos ahí en Rosh Hashanah piden que en el próximo año tengan prosperidad, que tengan trabajo? Sobre todo hay mucha gente que pide y dice que no nos falte trabajo. Mucha gente, ¿no?
Yo diría que de la gente que va a una sinagoga, el 95% de la gente mayor de edad que está presente, en algún momento durante Rosh Hashanah, piensa que no nos falte trabajo. Y que no nos decir eso en ese momento, en el momento de Rosh Hashanah, que no me falte trabajo, es como decir que nunca llegue Mesías. Dios, te pido por favor que nunca, nunca llegue la redención final. Quiero seguir sufriendo, quiero seguir teniendo enfermedades, quiero poder decir esto es una maldición y esto es una bendición. Quiero un mundo dual. Hoy tenemos en nuestra parashá 11 maldiciones por un lado y después 98 maldiciones. Y toda la gente, en la mayoría de los lugares del mundo donde se lee esta parashá, la leen bajito, ¿sí? Y nadie quiere pasar a la Torá en la sexta aliyá, que es la principal. ¿Por qué cuando dividieron las saliot? Porque se pueden dividir, hay mucha variación donde se pueden dividir. ¿Por qué dejar las maldiciones en la sexta aliyá si sabemos que la sexta aliyá es la aliyá más importante de todas las saliot? La sexta aliyá es más importante incluso que la aliyá de Cohen. ¿Sí? En un templo, en donde sea, donde se considera que hay un gran maestro, un posek, un tzadik, lo que sea, ¿cuándo se lo llama a la Torá? En la sexta aliyá. No se lo llama, a menos que sea Cohen y haya que llamarlo en la primera, pero si no, incluso si hay, lo he visto en la sinagoga ashkenazí de Lari, de Sfat, que es la comunidad de Breslev, el rabino que es como el gran tzadik de la comunidad es Cohen. Entonces llaman a otro Cohen a la primera aliyá y a él lo llaman a la sexta aliyá. ¿Sí? Hay discusión si se podría o no hacer esto, porque se supone que las otras aliot las tiene que subir un Israel, excepto la última, el maftir, como no es solo una repetición, uno puede llamar a un Cohen para que... Y ellos, sin embargo, ¿por qué? Porque la sexta aliyá es la aliyá más importante, porque es la aliyá de Yesod. ¿Por qué Yesod es la más importante? Porque este mundo, todo este mundo, fue creado para la rectificación de Yesod. ¿Sí? Y fue creado en el sexto día, en Yesod de Briá, el hombre, ¿sí? Y la corrección que vinimos a hacer acá, lo que no había en los mundos del caos, era Yesod. En los mundos del caos, los mundos del caos estaban hechos de Malhut de cada sefirá. No había Malhut y Yesod. Y al no haber Yesod, no hay conectividad con el otro. Y al no haber conectividad, hay caos. ¿Sí? ¿Por qué están puestas en la sexta aliyá? En cualquier lugar donde se estudia Kabbalah, la gente paga, se pelea para ver a quién le tocan las maldiciones. ¿Sí? Y se leen en voz alta ¿por qué? Porque sabemos que ¿y por qué no puso? A Dios se le ocurrieron 98 maldiciones, ¿no se le podían ocurrir 2 más para poner 100 maldiciones? De hecho, se le ocurrió más. Hay 11 al principio y después 98. ¿Por qué 98? ¿Por qué ese número preciso? Porque el número 98 es la gematria de Tzlach. Y es la misma gematria de Tzach. Para que una persona quede purificada, Tzach en hebreo quiere decir inmaculado. Cuando algo es blanco, Tzach, puro. ¿Sí? Puro, puro, puro. Y Slach es perdonar. ¿Sí? Y los dos tienen el mismo valor numérico. ¿Sí? 98. ¿Por qué? Porque estas 98 maldiciones, si uno sale del mundo estúpido,